Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular va a ser diferente, vamos a estar contestando algunas de las preguntas de los suscriptores y de la comunidad que tenemos en el Discord y en el Telegram, que de paso si no estás unido a la comunidad te invito a que te unas, fíjate los links en la descripción del video y por supuesto suscríbete al canal si es la primera vez que estás acá, dale like y compartí si realmente pensás que fue de valor este video. Entonces vamos a ver algunas de las preguntas más interesantes que me han hecho. Una es modificaciones en protocolos. ¿Quién hace las modificaciones al código? ¿Cómo lo hace y por qué puede hacerlo? ¿Lo puede hacer siempre? Bueno, modificaciones en los protocolos generalmente si el protocolo ya está descentralizado y tiene una DAO detrás funcionando. Primero lo que se hace, y hablando a grandes rasgos, esto después cada protocolo quizás lo va a hacer de manera un poquito diferente, pero a grandes rasgos generalmente primero pasan por una propuesta de cambio, si se especifica un poco cuál es el cambio que se quiere hacer en un foro de discusión. Y después también obviamente se puede discutir en el Discord o se puede discutir en algún otro tipo de red social con los integrantes de la DAO, con el equipo principal de desarrollo. Y una vez que ya se decide que eso va a ser una propuesta, que va a ser un cambio, hay que votar, ¿sí? Entonces el proceso también de votación forma parte del proceso de cambios en los protocolos. Y si se vota en una DAO, se puede votar por ejemplo en algún sitio como Snapshot. Y si pasa ese sistema de votación, si se aprueba el cambio, se hacen los cambios necesarios en el código, ¿sí? Lo hacen el equipo de desarrollo que tiene las llaves privadas para modificar, por ejemplo, algún parámetro del smart contract. ¿Qué es lo que pasa también con las modificaciones de código de los smart contracts? Es que los smart contracts son directamente inmutables. Una vez que está desplegado el smart contract, no hay forma de modificarlo. Lo que se puede hacer es crear un smart contract que se le puedan modificar ciertos parámetros, como por ejemplo, no sé, las tasas de interés o algún tipo de límite, ¿sí? Para mintear un token, por ejemplo. Entonces, depende cómo esté diseñado el smart contract, va a haber diferentes cambios que se pueden hacer siempre y cuando tengan las llaves privadas de la dirección que controla ese contrato. Y generalmente muchos de los cambios que se hacen o muchas de las cosas no es una sola llave privada, sino que es una multisig. Quiere decir que hay varias personas que necesitan aprobar ese cambio que se va a hacer, más allá que luego se haya aprobado en la gobernanza. Después en la implementación o en los cambios, si es un cambio de parámetros, también por ejemplo puede haber una llave de 10 firmantes que se necesiten solo 5 para poder realizar ese cambio de parámetro dentro del smart contract. Eso es la forma, quizás más común, la forma más fácil de explicarlo. Se puede hacer siempre, obviamente, que existan estos cambios y que se esté diseñado de esa forma el código. La otra forma, si no, es desplegar un contrato nuevo, una versión 2, y también hacer la migración de fondos y de liquidez de la versión 1 a la versión 2. Y también hay otro tipo de contratos inteligentes que son contratos inteligentes que, si bien son inmutables, hay una forma de hacerlos mediante lo que se llama un proxy para que sean actualizables. Pero eso es un poquito más complejo. La mayoría de los protocolos más importantes tienen alguno que otro contrato que es upgradable, sí, que se puede actualizar, pero un poco para cerrar la respuesta sería eso, ¿sí? El proceso de votación dentro de la comunidad y después implementar esos cambios. Acordate que smart contracts son inmutables, pero pueden, si sos el dueño del smart contract, si tenés las llaves privadas, que generalmente están descentralizadas, se pueden modificar ciertos parámetros y si no, se despliega un nuevo contrato o tenés también la versión de utilizarlo mediante un proxy en donde se pueden actualizar los contratos. Es un poquito más complejo. Otra de las preguntas es una que se refiere al frontend. Dice, ¿quién registra el dominio a donde se interactúa? ¿Qué pasa si se lo da de baja o los reguladores bloquean el sitio? O sea, ¿es realmente a prueba de censura? Bueno, la realidad es que no es 100% a prueba de censura los frontend. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con Uniswap, en donde
En Uniswap, en la página principal, ya no podés tradear tokens sintéticos. Entonces están baneados desde la página de Uniswap. Pero obviamente los smart contracts los siguen aceptando. Esos smart contracts sí que son a prueba de censura. Pero sí, realmente que el front-end, digamos, lo registra generalmente el equipo de desarrollo que está trabajando bajo una compañía, una fundación o algo, y lo tiene que registrar, sí, generalmente dependiendo en qué país los registre, pero generalmente es como una especie de compañía, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué pasa si los da de baja o los reguladores bloquean el sitio? Bueno, lo que pasa es que el sitio deja de existir, no se puede acceder, los smart contracts siguen viviendo en la blockchain. De última, lo que podrías hacer es operar los smart contracts directamente desde Etherscan. Por ejemplo, podrías, digamos, interactuar con los smart contracts, o digamos, si sabes cómo interactuar con los smart contracts a través de un SDK o de Brownie o de algún lenguaje de programación de la terminal donde podés directamente ejecutar smart contracts con líneas de comando, podrías hacer eso también, pero la realidad es que posiblemente salga un nuevo frontend en algún otro lugar donde no esté regulado, donde no esté bloqueado. Y esa es un poco la idea también de la descentralización de los frontend. Hay protocolos como Liquidity que en realidad no operan un frontend en sí el equipo, sino que dan incentivos a todas las personas que quieran operar un frontend de los smart contracts. El frontend, al final del día, puede haber un montón de frontends que utilicen los smart contracts, y esa es un poco la idea también de descentralizar para que no pase lo que pasó con Uniswap, que, digamos, baneó los tokens sintéticos. Otra de las preguntas que tenemos acá es una que se refiere a auditorías y dice: ¿el trabajo lo hacen a cambio de dinero? Estimo que sí. ¿Tenés idea si son muy caras? Bueno, honestamente no sé bien qué tan caras pueden ser las auditorías, pero hablando con gente, digamos, que ha preguntado sobre auditorías, son bastante caras, como rondan alrededor de los $50.000 o algo por el estilo. Digamos, no tengo los números exactos, pero fíjate que en el canal tenemos una entrevista con el equipo de Min Finance, en donde en un momento le preguntan sobre esto y comenta un poco cuál es su idea de las auditorías. Y las auditorías, digamos, de las firmas de auditoría más importantes, sí que son muy caras y tienen muchísimo trabajo y están tardando un montón en auditar proyectos. Y una alternativa interesante es que se hacen hackatones en donde se tratan de encontrar bugs dentro del código y diferentes programadores vienen ahí por un premio, ¿sí? Se ven incentivados por algún tipo de premio, tratan de hackear los smart contracts y la plataforma. Esta es otra forma de hacerlo para mejorar la seguridad. Otra pregunta más que tenemos acá dice: comprender el código. ¿Hay alguna guía para entender el GitHub donde está alojado el código del proyecto? Más que nada para personas no técnicas. Bueno, la realidad es que GitHub en sí está bien orientado para programadores y cualquier programador conoce GitHub y se sabe manejar dentro de GitHub. Y si no sos técnico es un poco más difícil, vas a tener que aprenderlo por tu cuenta, cómo funciona un repositorio, qué son los branch, qué son un pull request, qué son las líneas de código, los commits, los cambios, todo ese tipo de cosas. Son conceptos que los programadores están bastante familiarizados. Y no conozco una guía en sí. En el canal tenemos una en donde analizamos un poco los repositorios. Es un video bastante viejo, pero si querés podés buscarlo. En donde explico un poco de esto, los conceptos entre el commit, los pull requests, la cantidad de actividad que existe en un repositorio de GitHub. Lo que tenéis que tener en cuenta también es que, o sea, está bueno ver que se trabaje, pero también muchas veces algunos proyectos lo que hacen es trabajar de forma privada en un repositorio privado donde no podés acceder ni ver vos, y después volcar ese trabajo a un repositorio público. En otros casos es todo público, depende mucho de la implementación. Otra pregunta dice: proyecto multiredes. En casos donde un proyecto esté en varias redes, SushiSwap por ejemplo, ¿cómo opera en ese caso la circulación de tokens del protocolo? Es decir, ¿cómo se distribuyen? Bueno, esto es una pregunta interesante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas
que más difícil es para los protocolos de DeFi, según tengo entendido, o es un desafío. Y esto lo hablamos también con Fernando, el fundador de Balancer, uno de los proyectos de DeFi que está desplegado en otras redes. Básicamente, primero hay dos temas. Hay uno que es el token del proyecto y otro es la liquidez que existe dentro del protocolo. La liquidez se va a ver partida. Quiere decir que, por ejemplo, si SushiSwap está en Ethereum y también está en Arbitrum, o sea, no es la misma liquidez. Si vos vas a depositar dinero, un LP a SushiSwap en Ethereum, no vas a ver ese mismo LP en Arbitrum o en Polygon, ¿sí? Entonces la liquidez se parte, se divide. Entonces eso es un tema y todavía no está interconectada. Hay algunos proyectos que están intentando mejorar todo ese proceso y ver si se puede hacer una liquidez cross-chain. Y con respecto al tema de la circulación de tokens, hasta donde yo tengo entendido, los tokens que están en, por ejemplo, en Polygon o en Arbitrum de SushiSwap no están en Ethereum. ¿Qué quiere decir? Que cuando los transferís, cuando se transfieren, en Ethereum dejan de existir. Hay una cantidad en total de circulación y esa cantidad de circulación no se modifica. A ver, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no vaya a haber inflación y ese tipo de cosas, que es muy común que haya. Lo que quiero decir es que una vez que se pasan de red, dejan de existir. Están los mecanismos para utilizar puentes en donde o se queman los tokens de un lado y se emiten de otro lado, o se bloquean en un smart contract y del otro lado se crean nuevos tokens. Y de nuevo, cuando se transfieren de nuevo de una solución de una blockchain a otra, de nuevo pasa lo mismo, se bloquean en una o se queman en una y se desbloquean en otra o se emiten nuevamente en la otra. Entonces en ese sentido se va moviendo esa liquidez, pero es manual, ¿sí? Otra pregunta más es una que dice distribución tokens. ¿Cómo se distribuyen los tokens entre founders, inversores, etcétera? ¿Tienen todos los tokens a disposición o siguen un sistema de emisión gradual? Bueno, eso depende muchísimo del proyecto y de lo que son las tokenomics de cada protocolo. Generalmente sí, podés ver en alguna parte del white paper cómo se están distribuyendo los tokens, si se distribuyen de manera... qué porcentaje se distribuye al equipo fundador, a la comunidad, a los inversores, a los venture capitalists, a un montón de personas que están en esa etapa temprana del proyecto. Tienen todos los tokens a disposición. Bueno, hay muchas veces que lo que pasa es que utilizan lo que se llama un vesting period, en donde se distribuyen los tokens a ciertos inversores o early adopters, pero no los pueden vender, están bloqueados por un periodo de tiempo, y eso es para asegurar de que porque los van a obtener a un precio muchísimo más barato del que sale al mercado, para que no los dampeen en el mercado inmediatamente. Quiere decir que no los vendan inmediatamente por un profit, sino que tengan que esperar un periodo largo de tiempo, como para que, digamos, las personas que están invirtiendo en eso no quieran tener una salida rápida, ¿no? Esto es un poco así como funciona también algunas inversiones comunes del mundo de las finanzas. Y también hay sistemas de emisión gradual, sistemas de inflación. Por ejemplo, tenés inflación que está programada, que tenés, por ejemplo, cierta cantidad de tokens que se van a emitir durante tal periodo de tiempo, durante, por ejemplo, una porción del tiempo, que están dedicados a, por ejemplo, el staking. Todas las personas que hagan staking, que bloqueen sus tokens, tenemos una cantidad de tokens del protocolo que se van a ir distribuyendo a esas personas durante un periodo de tiempo. Cuando pase ese periodo de tiempo, por ahí desaparece, no hay más, o por ahí hay otra cantidad también que está bloqueada para el siguiente periodo de tiempo, pero es menos, por ejemplo. Entonces quiere decir que la inflación va siendo gradual, o quizá puede ser más, puede ser más también. Quiere decir, al siguiente año o el siguiente periodo de tiempo damos más incentivos para las personas que están haciendo staking, para los que están haciendo liquidity mining, quiere decir, para los que están proveyendo de liquidez a un par de trading. Entonces hay un montón de variables en este sentido, y lo que pasa es que eso lo decide el equipo, y eso debería estar sí o sí en el white paper. Cuando ves un white paper es súper interesante, o en los documentos de un protocolo, es súper interesante ver eso, porque te da un indicativo de cómo se va a manejar un poco la demanda y la oferta en el mercado del token. Otra pregunta acá de Juan, dice: amigos, soy nuevo en esto y quisiera saber
uno, ¿qué conocimientos debo tener para crear un juego NFT así como PBU o Axie? Excelente video. Bueno, primero, para crear un juego como Axie o PBU no vas a poder crear solo, ¿sí? Digamos, o la idea, por lo menos los smart contracts quizás sí, pero digamos, estos son proyectos bastante grandes. Y lo que tenés que saber obviamente es Solidity, tenés que conocer Smart Contracts, tenés que saber bien un montón de cuestiones que tienen que ver con las mecánicas de DeFi, con las mecánicas de los tokenomics, lo que hablamos en la respuesta anterior. Y también tenés que saber muchísimo de cómo generar comunidades, de cómo entender cuál es el mercado y hacia dónde se dirige. Realmente Axie o PBU son, digamos, proyectos bastante innovadores que entendieron un montón de cosas y también creo que están en un momento justo del mercado, digamos, cayeron en el momento justo del mercado, que están tomando mucho vuelo. Pero en principio te diría que si uno quiere involucrarse en esto y no sabe, estás preguntando qué conocimiento debes tener para crear un juego de esto, primero te diría que te involucres en una comunidad de estos juegos, que aprendas Solidity, que empieces a hablar con la gente del Discord de Axie Infinity, de PBU, que los juegues todo el tiempo para entender un poco más todo el modelo de cómo funciona y también la parte técnica, obviamente. Pero ya te digo, si querés crear un juego, vas a tener que también crear un equipo para poder desarrollar el juego. Última pregunta entonces, que es la que vamos a hacer de Nom. Dice: hola, ¿cómo puedo hacer para acelerar mis transacciones en los eventos FCF? First Come, First Serve. O sea, son eventos de compra de tokens donde todo concluye en cuestión de menos de 5 segundos. Los bots se compran todo. Me dijeron que hay tips para tratar de acelerar tu transacción y poder lograr comprar algo. Imagino que te referís un poco a lo que son los drops de los NFTs que están muy de moda hoy en día. Y la realidad es que hay muchísimos proyectos de NFTs que esto es con lo que es el desafío mayor de muchos de los proyectos que tienen mucha popularidad incluso antes de lanzarse, que todo el mundo está queriendo mintear. Entonces yo he participado en varios también que me ha pasado eso, que es el primero que llega a mintear, sí, en el smart contract es el que se va a quedar con el token. Hay algunos proyectos que, por ejemplo, limitan la cantidad de minteos por dirección. Hay otros proyectos que utilizan un sistema de rifas. Hay un montón de modelos. La realidad es que depende mucho del proyecto y cómo esté haciéndolo. Hoy en día ya casi me parece que no hay tantos proyectos que hagan este tipo de first come, first serve, porque es bastante malo para la comunidad. Muchas personas frustradas. Pero si hay una bastante fácil, es en vez de ir directamente a la página web, que va a tardar un poquito más, lo que puedes hacer es cuando se abre el mint, ¿sí? En ese mismo segundo ya tener conectado MetaMask a Etherscan y también saber cuál es el contrato inteligente e interactuar directamente con el contrato inteligente desde Etherscan. Si vos podés conectarte a Etherscan, ver un contrato y llamar a alguna función del contrato con Etherscan directamente. Lo que sí tenés que saber exactamente lo que estás haciendo, porque podés perder el dinero. Si no sabes bien lo que estás haciendo, si no envías los parámetros correctos a la función del smart contract, es muy posible o que la transacción falle o que quede perdida por ahí. Entonces tenés que tener muy, muy en claro esto. Esto es lo primero que se me ocurre cuando, digamos, alguna ventaja. Y la otra es quizás muchos hacen pre-sale. Tratar de estar ahí. Honestamente, si vas a invertir en este tipo de cosas, está bueno participar de la comunidad. Y si podés meterte en la pre-sale, ¿sí? Haciendo KYC y todo, quizás también sea una buena idea, porque hay un grupo reducido de personas también que mintean. Entonces, estas son un poco las preguntas que he encontrado y que me han mandado. Espero que te haya gustado el video. Decime en los comentarios si te gustó este video, si aprendiste cosas nuevas, si te parece que es un buen formato donde podemos seguir haciendo preguntas y respuestas. Dale like y compartí si realmente pensás que fue de valor. Nos vemos en la próxima.